Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos míos, vamos a meternos en un tema que ha encendido el debate en el mundo del entretenimiento turco y que honestamente me tiene muy picada. ¿Listos para el chisme? Pues agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, esa actriz turca que a muchos nos encanta, y la polémica que se armó cuando se comparó con un guepardo. Sí, leyeron bien. Un guepardo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Desató un escándalo real o solo un pequeño revuelo mediático? Vamos a desmenuzar todo esto, desde la declaración original hasta las reacciones en las redes sociales, y vamos a ver qué podemos sacar de todo este asunto. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán estar al tanto de todas las noticias y chismes del mundo de las celebridades. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Gracias de antemano. Ahora sí, sin más preámbulos, a lo que vinimos. La historia comienza con una entrevista, una simple entrevista, como las que suelen dar las celebridades para promocionar sus proyectos. Demet Özdemir, una actriz muy querida, conocida por sus papeles en series como Erkenci y Doğu Kaderimdir, estaba hablando sobre su trabajo, su proceso creativo y por supuesto sobre sí misma. Y en un momento dado, la entrevistadora le preguntó, de alguna manera, sobre qué animal se sentía más identificada. Y aquí es donde la magia, o más bien el revuelo, comenzó. Demet, sin pensárselo dos veces, respondió, me siento como un guepardo. ¿Un guepardo? ¿En serio, un guepardo? Espera, vamos a analizar esto. Un guepardo, para los que no lo sepan, es el animal terrestre más rápido del mundo. Son conocidos por su velocidad, su agilidad, su elegancia y, seamos honestos, por su belleza. Son felinos impresionantes, depredadores formidables. Imagínense la escena, Demet sentada en un cómodo sofá, impecablemente vestida, tal vez con un maquillaje impecable, respondiendo a una pregunta aparentemente inofensiva y soltando esa bomba. La mente, por supuesto, inmediatamente empieza a procesar, ¿por qué un guepardo? ¿Qué quería decir? La respuesta de Demet en principio podría parecer inofensiva, ¿no? Pero en el contexto de la fama, la imagen pública y la constante escrutinio a la que están sometidas las celebridades, esta comparación fue, como mínimo, un poco audaz. Fue un movimiento que sin duda capturó la atención. No solo por la elección inusual del animal, sino también por la potencial carga simbólica que conllevaba. En un mundo donde cada declaración es analizada, diseccionada y debatida, una simple frase puede convertirse en un crisol de interpretaciones. ¿Por qué? Bueno, primero, la elección del animal. Un guepardo es un animal que evoca fuerza, velocidad, pero también una cierta agresividad, una imagen de competencia. No es un osito de peluche ni un gatito juguetón. Es un depredador, un cazador implacable. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz, donde cada actriz busca su oportunidad, donde cada papel es codiciado, la comparación se entendió por algunos como un mensaje de ambición, de querer ser la más rápida, la que llega primero a la meta. Era como si Demet, de alguna forma, estuviera marcando territorio, como si dijera, yo soy la guepardo, y voy a por todo. Voy a ser la número uno, podría haber sido el subtexto, la lectura entre líneas que muchos interpretaron. Segundo, el momento de la declaración. La entrevista se dio en un momento en el que Demet estaba, digamos, en una etapa de transición en su carrera. Después del éxito de sus series, estaba buscando nuevos proyectos, explorando nuevos roles, y por supuesto, intentando consolidar su posición en la industria. Erkenci y Doğu Kaderimdir la habían catapultado a la fama, pero el camino hacia el éxito sostenido es largo y tortuoso. La industria turca del entretenimiento es exigente, con un flujo constante de nuevos talentos y la presión de mantenerse relevante es constante. La comparación con el guepardo en ese contexto se interpretó como una declaración de intenciones, una señal de que estaba lista para dar el salto, para asumir nuevos retos, para perseguir nuevas oportunidades. Era la declaración de una artista que no se conformaba, que quería más, que estaba dispuesta a luchar por ello. Y tercero, y quizá lo más importante, la naturaleza del escándalo. No es que Demet hubiera hecho algo malo,
ni que hubiera ofendido a nadie directamente. El escándalo, si se le puede llamar así, fue más bien una reacción en cadena, un cúmulo de interpretaciones, de especulaciones, de análisis sobre el significado de sus palabras. La gente en las redes sociales empezó a debatir sobre si la comparación era apropiada, sobre si Demet se creía superior a sus colegas, sobre si estaba siendo arrogante. Se armó un pequeño drama virtual que, por supuesto, no tardó en ser alimentado por los medios de comunicación. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para la polémica. En cuestión de horas, el hashtag #Demet Guepardo se convirtió en tendencia. La gente expresaba sus opiniones, desde la admiración hasta la crítica, pasando por la simple curiosidad. Los memes y las bromas no tardaron en aparecer. La imagen de Demet, editada con una melena de guepardo o corriendo a toda velocidad, inundó las redes. La viralización de la noticia fue inevitable. Los titulares empezaron a circular: Demet Özdemir se compara con un guepardo y desata la polémica. La actriz turca se considera la más rápida del mundo del espectáculo. Demet Özdemir, ¿arrogancia o confianza? Los medios, ávidos de contenido y de clics, no dudaron en aprovechar la situación. Cada publicación, cada artículo, era una oportunidad para generar debate y, por supuesto, para aumentar el tráfico. Y claro, cada medio interpretaba la declaración a su manera, algunos a favor, otros en contra, y otros simplemente buscando generar clics y alimentar el morbo. Algunos medios destacaban la ambición de Demet, presentándola como una mujer fuerte y decidida. Otros la criticaban, acusándola de egocentrismo y de falta de humildad. La polarización era inevitable. En medio de todo esto, Demet no tardó en responder. En entrevistas posteriores intentó aclarar sus palabras, explicando que su comparación con el guepardo no era una cuestión de arrogancia ni de superioridad, sino una forma de expresar su pasión por su trabajo, su energía, su determinación. Dijo que veía en el guepardo una figura de fuerza, de belleza, de perseverancia, y que aspiraba a tener esas mismas cualidades en su vida y en su carrera. Intentó desinflar el globo del escándalo, pero para entonces, la mecha ya estaba encendida. En sus declaraciones, Demet intentó matizar sus palabras. Explicó que la elección del guepardo era puramente simbólica. Para ella, este animal representaba la elegancia, la gracia, la velocidad y la capacidad de superar obstáculos. Se veía reflejada en la determinación del guepardo, en su instinto de supervivencia y en su búsqueda constante de la excelencia. Quería transmitir que ella también, como el guepardo, se esforzaba por ser la mejor en lo que hacía, por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. No se trataba de menospreciar a sus colegas, sino de resaltar su propia ambición y su pasión por el trabajo. Intentó humanizar la imagen del guepardo, de conectar la imagen del felino con sus propias experiencias y sentimientos. El debate continuó, aunque con menos intensidad. Algunas personas siguieron criticando su declaración, considerándola pretenciosa, mientras que otras la defendieron, argumentando que simplemente se estaba expresando con pasión y que no había nada de malo en querer ser ambiciosa y exitosa. Los fans de Demet, por supuesto, salieron en su defensa, destacando su humildad y su profesionalismo. Argumentaban que la crítica era infundada y que la actriz solo estaba expresando su deseo de superarse y de alcanzar nuevas metas. Señalaban que su trabajo hablaba por sí solo y que no necesitaba presumir de sus logros. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que lo más interesante es analizar cómo las palabras de una celebridad pueden ser tomadas e interpretadas de tantas maneras diferentes, cómo la imagen pública puede ser construida y destruida en cuestión de horas. Vemos el poder de las redes sociales, cómo amplifican cualquier comentario, cualquier gesto, y cómo el público puede ser tanto juez como verdugo. En el caso de Demet, creo que ella no hizo nada malo. Simplemente expresó una idea, una metáfora, que fue mal interpretada o sobreinterpretada. Quizá pecó de falta de tacto o quizá simplemente su declaración fue víctima del contexto. La sobreexposición mediática, la constante búsqueda de titulares sensacionalistas y la facilidad con la que la gente juzga y critica en las redes sociales, sin duda, contribuyeron a la controversia. En un mundo donde la imagen lo es todo, las palabras se convierten en armas de doble filo. Pero al final del día, la controversia del guepardo no afectó negativamente su carrera. Siguió trabajando, protagonizando nuevas series y películas, manteniendo su popularidad entre el público. Quizá incluso el escándalo le ayudó a ser aún más conocida, a generar más interés en su persona. La publicidad negativa es, a menudo, una forma de publicidad al fin y al cabo.
En la industria del entretenimiento, la capacidad de resiliencia es fundamental. Las críticas, los escándalos y las controversias son parte del juego. Los actores y actrices deben estar preparados para enfrentarse a ellos, para aprender de ellos y para seguir adelante. Demet, con su respuesta y su posterior trayectoria, demostró tener esa capacidad. Supo manejar la situación con elegancia, sin perder la compostura y sin dejar de ser ella misma. ¿Así que desató un escándalo real? Pues no, no creo. Fue más bien un pequeño revuelo, una tormenta en un vaso de agua. Pero nos sirvió para reflexionar sobre la naturaleza del estrellato, la presión a la que están sometidas las celebridades y la importancia de cuidar la imagen pública. Nos mostró cómo una simple declaración puede desatar un torbellino de interpretaciones, debates y especulaciones. Y sobre todo nos recordó la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo cada vez más polarizado. La historia de Demet Özdemir y el guepardo es un claro ejemplo de cómo funciona la maquinaria mediática en el mundo del espectáculo. Un comentario aparentemente insignificante puede convertirse en un fenómeno viral, generando debate, opiniones encontradas y, en última instancia, más atención para la celebridad involucrada. Es una lección sobre la importancia de la imagen pública, la necesidad de ser cauteloso con las palabras y la inevitabilidad de la crítica en un mundo donde la fama es efímera y la atención es un bien preciado. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la polémica del guepardo y Demet Özdemir. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Estuvieron de acuerdo con la comparación? ¿Creen que se le dio demasiada importancia al asunto? ¿Creen que Demet manejó bien la situación? ¿Les parece que esto afectó su imagen? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus opiniones, sus perspectivas y sus análisis. El debate está abierto. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.